Con esta unidad vamos a dar finalización al taller de trabajo final integrador y el objetivo es, con esta unidad, que ustedes terminen de diseñar y elaborar su proyecto final. Los temas que vamos a ver en esta unidad, primero vamos a hablar un poco más de algunas áreas estadísticas, especialmente la caracterización de algunos problemas que no son tan obvios en el área que ustedes están planteando trabajar. También lo que vamos a hablar es de cómo armar un cronograma de actividades, cómo plantearlo, que es algo muy importante en el momento de analizar la factibilidad. Y como ustedes para obtener la promoción tienen que presentar el proyecto, vamos también a hablar de algunas pautas de cómo preparar esa presentación o defensa oral del proyecto. ¿A qué me refería específicamente cuando les mencioné que vamos a hablar de la caracterización de las problemáticas complejas en los análisis bioestadísticos como aparece en el título? Hay tres áreas. Por un lado, los problemas de las áreas biológicas o médicas por lo general son multidimensionales. Entonces, dentro de la metodología, muchas veces es necesario integrar conocimientos de diversas áreas. Entonces es algo que ustedes deberían tener en cuenta, que no siempre en la parte metodológica uno va a desarrollar cuestiones o herramientas estadísticas, sino que quizás se tenga que valer también de otras áreas. Por otro lado, cuando describan la metodología, depende de la naturaleza de los datos, muchos tienen una fuerte grande de incertidumbre o de variabilidad. Va a depender de cuál sea esa fuente y cómo hayan sido obtenidos. Por ejemplo, hay una variabilidad biológica que es intrínseca, que es independiente de tan bueno que hagamos el diseño, eso va a estar siempre, y muchas variables tienen una variabilidad muy fuerte. Esto implica que se hace complejo generar un modelo o usarlas en un modelo. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta son los errores de medición. Hay muchas variables que tienen bajos errores de medición y otras no. Es algo que hay que tener en cuenta en el momento de ajustar un modelo y cómo eso se puede considerar. Por otro lado, estuvimos viendo cuando hicieron el curso de modelos, en modelos de regresión, por ejemplo, que yo les comentaba, que muchas veces los modelos tienen cierta incertidumbre. Si bien hay varias métricas para determinar estos modelos, siempre tiene que quedar claro cuando ustedes vayan a ajustar o a recomendar un modelo, hablar un poco de esa incertidumbre que puede tener. Después, algo que también tienen que mencionar es lo referente a cómo se manejaron con los datos faltantes o datos incompletos. Hay metodologías estadísticas que de alguna manera impiden el trabajo con datos faltantes, ¿no? Los análisis multivariados, los análisis tipo clúster. Entonces hay toda una serie de técnicas para completar. Entonces eso tendría que estar como bien especificado. Y por último, otra área importante a discutir y a tener en cuenta son las causas. Muchas veces se hace una relación simple o múltiple, pero hay que tener en cuenta que además de todas las variables que ustedes consideran cuando van a ajustar un modelo, cuando van a hacer alguna relación o van a agrupar, es que puede haber otras causas externas que ustedes no midieron, que ustedes no tienen manera de considerar, pero sí está bien discutirlas. También hay interacciones. Muchas veces cuando tenemos muchas variables, armamos o consideramos en el modelo interacciones simples, pero a veces hay interacciones de grados más altas que uno, si bien las puede poner en el modelo, eso implicaría que es más difícil de ajustar porque son más parámetros para estimar y son difíciles de interpretar, pero sí uno las tiene que al menos mencionar. Bueno, después también, ¿no? La relación de causalidad, o sea,
no interpretar más allá de lo que dieron los datos o los resultados. Y muchas veces esto de lo que se llama bidireccionalidad es cuando a veces una variable es explicada por otra. Y esos errores a veces se multiplican. Eso es algo que tener en cuenta. Y por último, lo que aparece ahí como confusión es que cuando estamos trabajando especialmente con datos observacionales, donde nosotros no pudimos controlar todos los factores, puede haber lo que llaman factores confundidos. Entonces, eso también es algo que hay que tener en cuenta y cuando expliquemos nuestra metodología y nuestras variables, también determinarlo. Bien, bueno, entonces a esta altura ustedes ya hicieron una buena introducción, hablaron de sus hipótesis, plantearon sus objetivos y describieron la metodología, completaron la última parte con estas consideraciones especiales que les mencioné antes y ahora lo que tienen que hacer es contar en qué tiempos van a hacer todo lo que ustedes están poniendo en el proyecto. Acá hay una lista tentativa, que no tiene por qué ser esta, ¿no? Pero son cosas que hay que tener en cuenta cuando uno habla del proyecto. Si bien en el momento de escribir ya hicieron una revisión bibliográfica, eso es constante. Uno durante todo el proceso de elaboración de la tesis, que después ustedes tienen un periodo más largo, pueden y deben hacer una revisión bibliográfica porque siempre aparecen cosas nuevas. Después, el diseño, ¿no? Tienen que, si de alguna manera van a generar datos nuevos o van a buscar datos nuevos, entonces eso lo tienen que considerar porque lleva tiempo. Otra de las cosas que muchas veces retrasa la elaboración de una tesis son ciertos permisos o consideraciones éticas, ¿no? Que a veces hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si se hacen encuestas, hay que tener la autorización de las personas, si se utilizan trabajos. Bueno, estas cosas a veces son inmediatas, pero a veces no lo son tanto. Después viene la etapa de recolección y acceso de datos. Eso hay que hacer, a veces se puede hacer hasta una simulación, ¿no? Cuando uno no conoce mucho cómo le va a llevar, cuánto tiempo le va a llevar a hacerlo, se puede hacer lo que se llama una prueba piloto. O sea, probar cuánto tiempo a uno le puede llevar la recolección de datos o acceder a los datos, si son datos que están en la red, esto que se llama el web scraping, o sea, tomar datos de la red que después hay que adaptarlos. Bien, entonces una vez que ya ustedes computaron cuánto tiempo les va a llevar a hacer todo esto, viene la etapa de análisis estadístico. Siempre hay un análisis estadístico preliminar que nosotros estuvimos viendo también en ANOVA, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la limpieza de datos, con la parte descriptiva, o sea, como dejar la base de datos en orden. Y una vez eso realizado, está la etapa de análisis estadístico más avanzado, donde sí se ajustan modelos, se estiman parámetros, se buscan relaciones. El punto 8 tiene que ver con la interpretación. Recuerden que hay una etapa en el proyecto de tesis que vamos a tener que sentarnos con nuestros resultados e interpretarlos. Recuerden que interpretarlos no significa concluirlos, ¿no? Significa simplemente comentar de una manera simple y clara qué son los resultados obtenidos. Después viene la parte de conclusiones y discusiones y ya entran en la parte, se tienen que tomar un tiempo para redactar todo eso. Y va a haber un momento que van a tener que presentar su trabajo y seguramente, ojalá no, vayan a recibir revisiones y correcciones. Todos estos plazos ustedes los tienen que tener en cuenta cuando presentan su proyecto y más o menos determinar qué tiempo le va a llevar cada una de estas cosas. Esto es algo muy general, seguramente algunos tendrán otras etapas, habrá etapas de estas que ustedes no las tendrán, pero recuerden sí considerar cada una de estas etapas con el tiempo que les va a llevar. Quizás se pregunten cómo hacer para estimar estos tiempos. Bueno, esto es muy variable, ¿no? Va a depender
de cuán compleja sea cada una de las tareas. Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta cuando van a determinar el tiempo es la cantidad de recursos que tienen. Muchas veces uno trabaja en un proyecto grupal donde cuenta con otras personas o tiene un proyecto financiado o está dentro de una institución donde hay otros recursos. El acceso a los datos es más fácil. O sea, ustedes se tienen que sentar y más o menos tratar de hacer una simulación mental de cuánto tiempo le va a llevar. Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta es la interdependencia en actividades. Por ejemplo, puede ser que ustedes, por un lado, necesiten a alguien que les ayude a hacer un muestreo y quizás después necesiten a alguien que le analice los datos. Entonces, el resultado, sus datos o su información va a depender de otras actividades, va a depender de un laboratorio, va a depender de otras cosas. Y esas interdependencias a veces no son tan fáciles de manejar. Bueno, algo que también mencionamos antes son tiempos de espera, ¿no? A veces, qué sé yo, hay tiempos que uno no puede controlar y que dependen de terceros. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Algo que ya había mencionado antes, a veces son los permisos para utilizar cierta información. Y por último, siempre tengan en cuenta un margen de seguridad para imprevistos, ¿no? Todos vivimos hoy en un mundo que es totalmente cambiante, donde los imprevistos están a la orden del día. Entonces siempre está bueno dejarse un margen de seguridad y estimar un poco más de tiempo que el que uno haría si todo saliera sin problemas. ¿Cómo se presenta gráficamente el cronograma de actividades? La forma más común de hacerlo es la que se muestra en la imagen, donde uno va desarrollando cada tema en una columna, o los va poniendo, y va marcando cuánto tiempo le lleva. Esto es lo que se conoce como diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt se puede armar en forma manual o hay una serie de aplicaciones, algunas pagas, otras libres, que además pueden tener otras opciones, como por ejemplo anidar las actividades o condicionarlas, conectarlas con algún tipo de calendario. Eso hay mucha variación. El diagrama de Gantt que les mostré antes, bueno, es muy útil cuando uno está trabajando en un proyecto largo y a veces trabaja con colaboradores, pero para presentar en el proyecto simplemente pueden armar una tabla como esta en Excel donde ponen las distintas actividades y lo van poniendo, marcando con una cruz en qué meses ustedes van a desarrollar esas actividades. Recuerden que hay algunas que pueden estar activas, por la redundancia, todos los meses, como puede ser la revisión bibliográfica, o sea que hasta el último momento yo puedo estar revisando, ya que al final, cuando ya tengo los resultados y mis discusiones y vaya a elaborarlas, probablemente vuelva a revisar la bibliografía. Bueno, y vamos a tener un encuentro, como les comenté a través del foro, donde cada uno va a tener que presentar o defender. En la jerga universitaria se suele hablar de este momento como defensa del proyecto. Porque hay una defensa, porque uno lo comenta y puede recibir preguntas del otro lado y entonces uno trata de justificar cada cosa que hizo. Estas cosas son básicas y quizás para ustedes son obvias, pero está bueno que las repasemos. Primero, cómo armar la estructura. Si van a hacer una presentación en PowerPoint, recuerden que el PowerPoint no es algo que ustedes tienen que ir leyendo, sino tiene que tener una tipografía que es lo suficientemente clara y legible para que se pueda leer sin problemas. Visualmente tiene que ser claro, o sea, si ponen gráficos o tienen esquemas, tienen que poder interpretarse sin demasiado conflicto, ¿no? La comunicación verbal tiene que ser efectiva y tienen que estar seguros de lo que dicen,
Muchas veces yo he escuchado defensas donde habla de nosotros vamos a hacer. No, no son otros, son ustedes. Después tienen que demostrar que dominan el tema, que están hablando de algo que conocen, de algo que investigaron. Y por último, bien importante, es el manejo del tiempo. La idea es que no les lleve mucho tiempo esto. Un proyecto de tesis se puede defender en 10, 15 minutos a lo sumo. Y bueno, nada más que eso. Nos vemos entonces en la reunión, nos vemos en la clase sincrónica y cualquier duda también los leo a través de los foros.